Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, como siempre, el Evangelio del Señor que nos llama a permanecer en su amor. Permanecer en el amor de Dios, los mandamientos, las reglas, las normas, los decretos del Señor, sobre todo desde el Antiguo Testamento, nosotros entendemos como los 10 mandamientos, pero ciertamente que después todo esto se vuelve a resumir, como dice el Evangelio de Jesús, en el amor a Dios que nos lleva indefectiblemente en el amor al prójimo. Es porque ya Queridos amigos, esto es esencial. Y esto es lo que el Señor hoy una vez más nos está pidiendo. Y entonces, a la hora de pasar de este mundo al Padre, vea, hoy ya señan de claramente el evangelista, siempre ya repetita, siempre ya repetita, a la hora de pasar de este mundo al Padre. Porque resurrexit quiere decir un cambio de vida, nueva vida. Y el cambio de vida se tiene que realizar hoy en los alter Christi. Secuela Christi, seguimiento de Jesucristo. Seguimiento de Jesucristo quiere decir que nosotros vamos bajo las hormas, detrás de las huellas del Señor, secuela, seguir al Señor, los pasos del Señor. Y entonces, el que está por pasar, Yandere Yatama, bye bye, vendo ponaga entonces. Hay potá vendo ponaga porque con ambas con ana pende sarayana. Yande Yara Shera el Jujaweish, como me amó tanto el Padre. San Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Entonces, Yande Yara Yandere el Juformalina. Yo también les he amado a ustedes. Entonces así también yo les he amado. Pero ahora les pido una cosa. Permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor, porque este es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el único camino que nos va a llevar verdaderamente a ser felices, a planificarnos, es justamente la permanencia en el amor. Permanecer en los mandamientos de Dios. Si cumplen por eso mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor. Así como yo también cumplí los mandamientos de mi Padre, y hasta ahora yo permanezco, ¿verdad?, en su amor. Entonces hasta aquí, queridos amigos, nos vuelve a presentar y nos dice que este es el camino. ¿Verdad? El permanecer en el amor de Dios. Ahora, yo les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Termina, queridos amigos, diciéndonos como esa última palabrita que un papá, ¿verdad?, en el lecho antes de morir, por ejemplo, le dice a su hijo: ella pógena, oye, hawayande, pepenagena, bendecire, beyuhajugena, be oñon die pa lleva, anigena, oremos tinte angala, ore poeyarire bm, ayer. Vivan en la unidad, ámense, quiéranse, caminen juntos, ayúdense, ¿entienden?
Queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Les he dicho esto, este día, para que mi gozo, mi alegría, para que yo pueda volver tranquilo entonces al lugar de donde yo estoy viniendo, para que ese gozo que yo traje y que yo les comuniqué quede en medio de ustedes, sea el de ustedes, mi gozo sea el de ustedes, porque este puede ser el camino. Y ese gozo en ustedes, en la comunidad, ahora sea perfecto. Ya mañana que entonces bate cobain. La Jacob pero viñan de popindá, Jacob pero viñan de corrupto, lo que sea, ñan de biopea, ya güeruina el gozo perfecto para la comunidad. Entonces, ñan de yagua, ya calcular ña mañana. Entonces la ya llanta allá en el aire, ay, gusto y tépico, la ñan de yara, ya ñan de, qué lindo el gozo sea perfecto. A veces ya se tape gozo y perfecto, ¿ah? Y bueno, a ver un poco, a ver si es cierto que estamos poniendo en práctica. Mira que ya estamos en la quinta semana, jueves de la quinta semana de nuestra resurrección. Oye, llaman a la fruto del gozo de la presencia de Dios en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea.